Sagitario, bienvenido a tu predicción para este año 2022. Vamos a hacer una lectura astrológica donde vamos a ver varios sectores: el área profesional, el área laboral, el área sentimental y todo lo que quiera contarte el tarot. Vamos a empezar a mezclar las cartas. Vamos a sacar un arcano mayor por cada casa de la rueda astrológica y luego vamos a complementar la lectura con arcanos menores. Así que concéntrate, Sagitario. Sagitario 2022. A ver, ¿qué hay para ti, Sagitario? Vamos a empezar con tu energía principal, la que vas a estar vibrando durante todo este año 2022. Tenemos la carta de la emperatriz, que es una carta muy bonita, es una carta que habla de fertilidad, habla de realizaciones personales, de tomar mucho poder en el hogar, en la pareja, en el trabajo, de abrirse camino. Pero vamos a ver qué te dicen los arcanos menores con respecto a esa energía. Esa va a ser tu actitud durante este año 2022. De esa manera te vas a estar tomando este año 2022, Sagitario. Pero vamos a ver qué dice los arcanos menores con respecto a esa energía. Sí, habla de eso, justamente, de abrirte camino, de evolucionar, habla de que vas a poner mucha energía y mucha entrega en todos tus proyectos, sea de pareja, sea de hijos, sea de hogar, sea profesional, sea de estudios. Empezás el año de una manera, Sagitario, muy positiva. Se te ve muy positiva de cara a todas las áreas de tu vida. Dice que vas a estar transformando muchas áreas de tu vida y también recuperando tiempo perdido. Es como que vas a estar recuperando cosas que habías dejado por el camino o a medio hacer, levantar proyectos que los tenías pausados o comenzar en situaciones nuevas. También se te ve muy involucrada o involucrado en ayudar a otros. ¿Sí? Es como que vas a estar muy atento o muy atenta a lo que necesite la otra persona, tu familia, tu pareja, en fin, vas a estar cooperando, ¿sí? Vamos a ver ahora en el área de los recursos financieros. Tenemos la carta del mago, una carta muy, pero muy positiva que habla de tu capacidad para iniciar cosas nuevas, para tomar el control de toda tu situación financiera. Habla de nacimientos laborales, de cosas nuevas, de ingresos nuevos. También puede marcar que tengas que hacer algún emprendimiento por tu cuenta. Pero vamos a ver qué más dicen los arcanos menores con respecto al área financiera. Va a ser un área muy importante en tu vida. Y bueno, aquí dice que vas a pasar por algunos momentos en donde no vas a saber cómo enfrentar alguna situación que se te presente a nivel económico, pero dice el tarot que todo es también 100% aprendizaje, ¿sí? Que es 100% aprendizaje, cómo tú tenés que tomarte esta situación, Sagitario. Dice que vas a encontrar personas que te van a ayudar y te van a dar su colaboración en el área que tiene que ver con la economía. Es como que vas a estar pidiendo ayuda o te vas a asesorar con respecto a eso. Dice que tenés que poner mucha intención y mucho interés en querer limpiar, en querer purificar, en querer empezar como de cero, ¿sí? Si venías en el 2021, más o menos, bueno, es como que el 2022 te pide que hagas un borrón y cuenta nueva y que empieces de cero otra vez, ya con todo el aprendizaje que tuviste durante todos estos meses anteriores, ¿sí, Sagitario? Pero ya esta carta, hablándome de tu energía, ya a mí me deja muy contenta porque quiere decir que vas a estar tomando el sartén por el mango, ¿sí? Quiere decir que te vas a dedicar mucho y no vas a dejar que las cosas queden al azar, ¿sí?
Vamos a ver en el área de los estudios, Sagitario, qué es lo que te dice el tarot. Estudios, comunicación, vamos a ver. Tenemos esta carta, que es la carta del jerarca. Bueno, vas a estar haciendo grandes sacrificios, Sagitario, para lo que es los estudios. Vas a estar entregándote a pleno con todo lo que tiene que ver con los estudios, con todo lo que dejaste pendiente, porque me marca como que dejaste algunas cosas pendientes, que todavía debes materias o que tenés que todavía terminar alguna etapa de estudios. También me dice que comuniques todas las ideas que tenés en mente, que son muy buenas y son acertadas. Vamos a ver qué te dicen los arcanos menores para complementar la lectura en el área de la comunicación. Bueno, viste, aquí te dice Sagitario que busques ayuda en personas cercanas, en personas que son de tu interés, en personas queridas, ¿sí? Si tenés hermanos, bueno, abrí más el diálogo con tus hermanos. Si hay alguna situación media tensa o conflictiva con algún hermano o una hermana, ya es momento como que empieces a sanar esos vínculos y que busques la ayuda de ellos también, que es muy interesante que puedas estar en conversación con ellos y que le puedas pedir algún consejo o que quizás ellos mismos te pidan consejos a ti para cómo resolver. Me habla también de que hay que ayudar a hermanos, ¿sí? A los hermanos en el caso que los tengas. Y también te dice bueno, que es un momento también de que vos ya sabés a lo que querés dedicarte en este año. Sabés cuáles son tus pendientes a nivel de estudios. Sabés cuáles son las metas que querés lograr. Y bueno, el tarot dice que tenés que empezar a hacer como un análisis interno, como que te replantees varias cosas para que puedas terminar de concretar esas cosas pendientes que tenías, ¿sí? Vamos a ver ahora, Sagitario, lo que es el hogar, la familia, ¿sí? A ver, Sagitario, vamos a ver qué te dicen los arcanos mayores. Tenemos la carta del El Crepúsculo. Bueno, es una carta un poco, digamos, que hay que prestarle atención. Es una carta de advertencia más que nada. Todo lo que tenga que ver con el hogar, con la familia, hay que estar muy atentos o atentas en este año 2022. Pueden surgir algunas peleas a nivel familiar, pueden surgir situaciones que hay que resolver, pero recordá, Sagitario, que tú tenés una energía muy bonita y una energía de mucho poder y de mucha fuerza con esta carta de la emperatriz, ¿sí? O sea que vas a estar receptivo a lo que suceda y lo vas a enfrentar de la mejor manera posible. Vamos a ver qué dicen los arcanos menores con respecto al hogar y a la familia. ¿A qué debes tener con qué tenés que tener precaución? Bueno, aquí me está marcando que puede haber una persona del sexo femenino que esté pasando por alguna situación crítica, alguna situación difícil. Puede ser también tu mamá, Sagitario, o algún integrante de tu familia que sea una mujer y que venga de un tiempo medio complicado, que a nivel más que nada de salud. Dice que hay que prestarle mucha atención a esta persona, que hay que tratar de acompañarla y de no dejarla sola, ¿sí? Dice que esta mujer necesita ayuda, necesita que la cuiden y que estén muy cerca de ella, Sagitario, ¿sí? Porque puede tener algún tema de salud o como que hay que estar mucho al pendiente de ella para que no esté sola, para que no haga cosas que no debe, ¿sí? Vamos a ver ahora el área de los solteros, la parte del amor para los solteros, los romances. A ver
para Sagitario. Tenemos la carta de la justicia. Bueno, es una carta que ya está pidiendo que los solteros empiecen a tener vínculos ya con vistas a tener relaciones más serias, ¿sí? A buscar personas realmente comprometidas, que se tomen las cosas en serio, que no falten a la verdad y que estén comprometidas. Esta carta a mí me habla de matrimonio, ¿sí? Habla ya de oficializar, de hacer oficial una relación, de pasar por un proceso, puede ser de matrimonio, de empezar a reconocer que necesitas una relación seria, estable y constante. Y si hay alguna relación que la tenías a medias tintas, ¿sí? sin inconclusa, bueno, ya este año es momento de que eso se concrete, ¿sí? O es blanco o es negro, pero a medias tintas no. Vamos a ver qué dicen los arcanos menores, Sagitario, para esa parte. Bueno, aquí dice que hay que, para las personas solteras, que el amor tiene que prevalecer, ¿sí? El amor tiene que prevalecer y tienen que hacer que suceda la magia, que suceda el encanto, que nazca el amor, ¿sí? Porque me da la sensación de que no hay mucha constancia. Me refiero a los solteros, como que no se están dedicando mucho o no se están entregando del todo a las personas que llegan. Y dice que ya es momento de concretar, que es momento de hacer justo lo que hay que hacer. Es momento de hacer las cosas bien. Es momento para tomarse una relación en serio, ¿sí? Hay que buscar la manera, hay que buscar la forma de comprometerse, Sagitario, y hay que tener conciencia de que hay que buscar un balance a nivel amoroso también, porque es como que estás así todo el tiempo y llega un momento en que necesitas tener algo firme, algo constante, algo que sea realmente oficial. Eso es lo que dice el tarot. Y ahora vamos a ver el área de la parte de la salud, de lo que son las rutinas, ¿sí? Tus responsabilidades, Sagitario. A ver qué te dicen los arcanos mayores. Tenemos la carta de la pasión. Bueno, sin dudas vas a tomarte las cosas de una manera así, como muy ferviente, con muchísima pasión, pero muchísima pasión. Vas a estar muy intenso o muy intensa con todo lo que tenga que ver con tus responsabilidades, que todo lo que tenga que ver con trabajo. Vas a estar haciendo algo que te gusta realmente, vas a estar disfrutándolo. Vamos a ver qué más dicen los arcanos menores para este sector. Bueno, aquí me está hablando de que justamente vas a estar pasando como una etapa en donde querés empezar a hacer cosas nuevas, como que querés dejar rienda suelta a tu imaginación, a tus deseos. Necesitas ganar más dinero. Primero, me dice eso, de que querés más. Es como que no te alcanza, es como que querés más y más y más y más. Y estás buscando las maneras de implementar nuevos sistemas de trabajo o nuevas formas de innovar en lo que haces. También me dice que esto te puede llevar un poco más de tiempo, que es como que no vas a ver resultados tan rápido, pero que si tenés la creatividad, estás conectado con tu parte más espiritual, vas a encontrar algunas oportunidades a nivel laboral que van a estar buenas. Me habla muchísimo, quizás también, esto tenés que tenerlo presente, que vas a ver las cosas como vas a vivir las responsabilidades así como muy, no a la ligera, pero es como que no te vas a estar focalizando, no te vas a estar centrando mucho en lo que son tus responsabilidades. Es como que vas a vivir el momento. No vas a centrarte tanto en lo que debo hacer, sino en vivir el momento. Es como que
decís, quiero hacer este año lo que tengo ganas de hacer. Y capaz que no aceptas, no aceptas órdenes o no aceptas que te digan lo que tenés que hacer, ¿sí? Vamos a ver ahora, Sagitario, el área de la pareja para las personas que están en una relación. Puede ser también para los casados y vamos a ver también a nivel de socios, si podés contar con socios para este año 2022 para hacer algún negocio o algo que a ti te interese. Tenemos la carta del apostolado. Bueno, me da la sensación de que la otra parte, tu pareja, es como que viene de una etapa un poco complicada. Viene en una situación en la que ya la vida le exige mucho. Puede ser a nivel laboral o puede ser a nivel de energía, que esta persona se sienta así, se sienta como que tiene que dar más de sí, como que le exige más la vida, le exige más todo. Y aparte es una persona que se sacrifica muchísimo por todo el mundo. Y a veces no piensa en sí mismo, no piensa en lo que tiene que hacer, en lo que le hace bien. A nivel de socios te diría que tengas precaución a la hora de elegir socios para hacer algún tipo de proyecto. Es como que te dediques más a la búsqueda de que no te lo tomes tan a la ligera. Y dice que hay que trabajar para lo que es la pareja sentimental, hay que trabajar muchísimo en este año 2022. Hay que trabajar muchísimo en la pareja, hay que hacer un esfuerzo más. También los dos se van a sentir exigidos puede ser por temas laborales, por temas familiares, por circunstancias en general que se presenten en este año 2022, pero que sin dudas a ustedes les va a dejar una gran enseñanza, ¿sí? Dice que las cosas pueden llevar más tiempo, que pueden haber demoras en la concreción de los deseos que puedan tener ustedes, pero con creatividad y siendo ustedes auténticos los dos a nivel de pareja, van a poder conseguir lo que ustedes desean, pero marca mucho sacrificio y mucha entrega, como que hay que trabajar más, es como que no alcanza, todos los esfuerzos que hacen como que no alcanzan. Tú, Sagitario, estás en una mejor energía y en una mejor sintonía que tu pareja, más que nada eso. Vamos a ver cuáles son los cambios y las transformaciones que vas a vivir en este año 2022. Tenemos la carta de la sacerdotisa. Bueno, son situaciones que me da la sensación de que tú ya sabes cuáles son esos cambios que tenés que hacer. A ti te generan muchas dudas esos cambios, pero sabés que es por tu bien, ¿sí? Buscas como un refugio. Y es como que no querés dar ese paso porque sentís como que hay peligro. Pero vamos a ver lo que dicen los arcanos menores con respecto a esos cambios y a esas transformaciones. Dice que estás como en una dualidad y que tenés que salir de esa situación si querés progresar y si querés ver resultados. A ver, vamos a ver qué dicen los arcanos menores. Sí. Sigue marcando lo mismo, sigue marcando que tus sentimientos y tus deseos y tus pensamientos, es como que no sabes hacia dónde dirigir tu energía, es como que dejas que las cosas sucedan y no tenés que dejar que las cosas sucedan, tenés que tomar el control, tenés que hacerte fuerte, tenés que llevar las riendas de la situación, tenés que decidir, tenés que mandar, tenés que resolver. Y aquí me muestra esa ambivalencia, es como que dejas que las cosas sucedan y no te percatás en el momento, no lo pensás, es como que vos te mandás a nivel general, ¿sí? A nivel general en la vida. Tú tenés pensamientos claros,
pensás en muchas cosas, no es que dejas las cosas al azar tampoco, pero hay momentos en que la duda es como que te tapa la ola en momentos así y no sabes para dónde ir. Y ahí es donde tenés que empezar a hacer esos cambios. Quizás también la carta de la sacerdotisa te pide que no hables tanto y que pienses más. También, que no digas todo lo que pensás. Así que es como un llamado de atención, ¿sí? Es como una advertencia, ¿sí? Si vos dejas que las cosas sucedan, que dejas las cosas al azar, van a salir como van a salir. Pero si tú te encargas de pensar y de decidir y de tomar acciones a tiempo, podés ver mejores resultados, Sagitario. Vamos a ver ahora la parte de tus aspiraciones. ¿Cómo vienen las aspiraciones de Sagitario para este año? A ver. Excelente. La carta del triunfo. Claramente querés avanzar, claramente querés insistir en lo que ya sabés, querés estar al frente de todo. Tus aspiraciones son altas. También me indica que querés invertir en algún vehículo, comprar un auto, comprar una moto o comprar algún transporte. Vamos a ver, Sagitario, qué más te dicen los arcanos menores. Bueno, aquí es como que estás esperando que amistades o personas cercanas te apoyen. Estás esperando que suceda algo con alguna amistad. Y son amistades que ahora vamos a, cuando llegue el sector de la parte de las amistades, lo vamos a ver más en profundidad. Pero es como que estás esperando que algo se resuelva con respecto a una amistad. También tiene que ver también con esta carta que veíamos antes, del querer avanzar, de querer ir hacia adelante, de querer tomar el control sobre algo. Y aquí entra una persona que a ti realmente es como que te desconcierta por momentos. Es como que vas a tener alguna mala noticia con respecto a un amigo o una amiga, ¿sí? Aspirás otro tipo de personas, otro tipo de relaciones y realmente te vas a sorprender porque no vas a encontrarle la parte positiva a eso, ¿sí? Igual de todas formas tenés esta carta que es muy positiva, que te habla de éxitos, de seguir adelante, pero con precaución, con mucha precaución. Vamos a ver ahora en la parte profesional cómo venís, Sagitario. La carta del emperador. Bueno, venís organizándote muy bien, Sagitario. Venís con ideas muy claras. Quizás a veces tendrías que no cerrarte tanto en lo que pensás, sino más bien abrirte un poquito más a las ideas, a poder probar otras cosas, pero se te ve fuerte, ¿sí? Se te ve fuerte, muy fuerte. Vamos a ver qué más dicen los arcanos menores. Bueno, aquí dice Sagitario que con todo lo que tiene que ver con la profesión y con los estudios y con tu vocación, tenés que seguir expandiendo todo eso, tenés que seguir luchando por todo eso, porque esto es para ti. Esto que tú estás haciendo ahora realmente es para ti y no tenés que dejarlo, no tenés que dejar ir la oportunidad. Dice que quizás puedas tener algunos obstáculos, algunos contratiempos con lo que tiene que ver con lo que estás haciendo, pero vas a llegar lejos, ¿sí? Vas a llegar lejos a lo que te estás dedicando, en lo que haces,
También se te ve con una imagen muy fuerte, muy decidida, como muy imponente. Eso está bueno porque habla de fuerza, habla de vitalidad, habla de presencia, pero dice que también tendrías que tomarte las cosas con más humildad, porque yo lo que veo es que es como que estás decidido a todo, Sagitario. Y a veces es como que se te va la mano, en algunos momentos se te va la mano. Cuando sentís que las cosas no salen, cuando sentís obstáculos, cuando sentís que te quieren detener o como que te quieren agarrar para que no sigas, ahí es cuando sacás esa parte de rebeldía y tenés que tratar de bajar un poco más, no ser tan rebelde y no cerrarte tanto con algunas ideas. Bueno, y ahora vamos a ver, Sagitario, la parte de los amigos, ¿sí? A ver, para Sagitario, el área de los amigos. La carta de la temperancia habla de tomarse con mucha calma y de tener mucha paciencia con todos los amigos. Dice que son amigos que, bueno, que son personas que se divierten mucho, son personas que tienen un buen sentido del humor. Pero vamos a ver qué más dice Sagitario. Dice que son personas con las cuales podés contar, de que pueden darte una mano, sobre todo las mujeres las mujeres trabajadoras, las mujeres luchadoras. Dice que son personas muy dedicadas a su familia y a sus hijos. Dice que podés tener un intercambio muy bueno y muy positivo con todo lo que son las amistades. Pero yo recuerdo que aquí, en este sector de acá, te había salido que había un descontento con alguna amistad. Así que yo te diría que tengas mucha precaución con amistades. Dice que con las mujeres vas a generar vínculos más prósperos que con los varones. Así que quizás esta persona que está aquí, esta parte de acá, sea alguien del sexo masculino. Y es al que le tenés que tener más prudencia. Pero en sí se ven personas trabajadoras, tenés un núcleo alrededor de personas trabajadoras, de personas constantes y de personas solidarias y de karma y de tus vidas pasadas y de lo que hay que sanar en este 2022. Vamos a ver. Último sector. Tenemos la carta del regreso. Bueno, en tus vidas pasadas seguramente el espíritu aventurero te acompañaba. Eras una persona que se arriesgaba bastante. Eras una persona que ibas por agua más que nada. Te gustaba viajar. Y te metías en situaciones complicadas, complejas, difíciles. Vamos a ver qué más dice. Sí, eras una persona que ibas en búsqueda de cosas inesperadas, de situaciones que realmente te sorprendieran. Tú ibas eras como una persona que iba a cazar, a buscar situaciones de aventura, situaciones de mucha adrenalina. Eras una persona bastante solitaria, una persona que se dejaba llevar por sus instintos, adoraba el peligro. Me da la sensación de que adoraba el peligro y muchas veces no tomaba conciencia de que quizás se iba en búsqueda de esas aventuras, de esas situaciones difíciles, de esas travesías, y no se daba cuenta quizás de que quizás no podía regresar. Pero es como que a ti eso no te importaba porque estabas
estabas solo o sola, eras una persona quizás muy ermitaña, una persona que vivía el día a día y no generaba responsabilidades y no generaba un vínculo con una comunidad o con alguna familia. Entonces, quizás hay que trabajar durante este año 2022, Sagitario, esos momentos, ¿sí? De como que de tomar conciencia de que hay personas alrededor nuestro que dependen de nosotros y que quizás no nos podemos arriesgar tanto con algunas cosas. Mm, Hay una advertencia en otros sectores también de que hay que tomarse las cosas con mucha calma, de no dejar que ese espíritu mande, porque hay momentos en los que tenemos que tomar conciencia de que hay que hacer cosas, que tenemos que ser responsables y de que no podemos dejar las cosas al azar. Y al principio te dije que esta carta te iba a traer mucha fortaleza, te iba a traer muchas ideas nuevas. Estás en un proceso y estás en un momento muy fértil de tu vida en el cual tenés que aprovechar y tenés que hacer uso de todos tus recursos, todas tus capacidades y tomarte las cosas con mucha responsabilidad, sea en el área que sea en general, tomarte las cosas con mucha precaución y con mucha cautela. Sagitario, espero que este video te haya gustado. Si es así, te pido que me dejes tu like. Si aún no estás suscrito o suscripta a este canal, te invito a que te suscribas, a que actives la campanita de notificaciones. Así YouTube te avisa cada vez que hay un nuevo video en el canal. Aquí debajo te dejo todos los enlaces a mis redes sociales para que sigamos en contacto por allí. Me despido, te dejo un gran abrazo y te veo en el siguiente video.